bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrega de charlas con gente en Librería Hernández. Para los que están acá por primera vez, ya estuvimos conversando anteriormente con Julia Rosenberg, vinieron después las chicas del colectivo Ni Una Menos, Vanina Scale, Flora Escaraz, y hoy nos acompaña Danira Sayej, periodista, socióloga, con un vasto recorrido en el mundo de los medios de comunicación, ha pasado por muchas radios. Muchas radios. Ha estado mucho en todo lo que es la producción. Hoy en día en la co-conducción conduce Furia Bebé junto con Malena Pichot y Vanessa Strauch en un programa que ya podríamos considerar un clásico de las tardes argentinas. Me encanta cómo lo decís, sí. Es un clásico. Sí, gracias por invitarme. No, por favor. Gracias a vos por venir. Bueno, mira, primero quería que me cuentes si hay biblioteca en tu casa, un poco cuál es tu vínculo con los libros, qué te gusta leer, porque estamos en una librería, o sea, hagamos un pequeño honor de este lugar. Crecí con biblioteca, que entiendo que es como una diferencia muy grande entre quien crece con biblioteca y quien no. Yo tenía un profe de la primera materia de sociología de la carrera, Lucas Rubinich, que es como una eminencia de la sociología, que decía eso, como cuando tenía que hablar de alguien, decía, bueno, es un pibe que creció con biblioteca, no sé qué, como algo muy edificante en la vida de un niño, una niña, un niñe. Así que sí, crecí con biblioteca, había muchos libros en mi casa. Mi mamá es psicoanalista y mi papá, que estuvo casado con mi mamá un tiempo largo, es economista. Después mi mamá se vuelve a casar con otro señor y ese señor también amante de los libros, muy amante de los libros, así que siempre hubo muchos libros en mi casa. En la casa de mi mamá, en la casa de mi papá, en todos lados. Mi familia se lee mucho. Okay. Y en mi casa, digamos, de cuando me fui de la casa de mis padres, mi casa de ahora, mi casa de grande, de adulta, tengo muchos libros de sociología. En la carrera, cuando podía, me compraba los libros, porque viste que las fotocopias, yo guardé todo, porque soy muy acumuladora, pero bueno, las fotocopias en general, uno no vuelve a la fotocopia, pero al libro sí. Y tengo toda una biblioteca que es toda de libros de sociología. Claro. Y después tengo un montón de otras cositas más, muchos de feminismo, que también es un poco sociología. Tengo algunas cosas de literatura. Mi compañero, con quien estoy hace muchísimos años, muy amante de los libros, él tiene una pequeña editorial independiente de libros artesanales. Así que hay toda una otra biblioteca en mi casa de libros hechos a mano. Mi marido los cose, los hace. ¿Cómo se llama? La editorial Antes del Apagón. Antes del Apagón. Divinos, preciosos libros que hace. Bueno, me gustan a mí las ediciones artesanales. La verdad que es un laburo medio libro a libro, ¿no? Es literalmente libro a libro. Sí. Tenemos en casa 2 impresoras y Pablo imprime hoja por hoja, hace los pliegos, cose, hace las tapas y todo con un amor que no tiene las cosas digitales. Vos lees un libro en una Kindle, no tiene nada que ver con el objeto. Sucede con el papel. Sí, el objeto. Sí, total. Sí, bueno, es muy parecido. Fabián Casas siempre dice algo respecto de la gente que fuma, de los fumadores, que es que este placer de agarrar el atado, el paquete, el placer de lo táctil. Sí. Y bueno, y con el objeto libro es eso, no es lo mismo agarrar un Kindle que un libro. Total. Sí, acá, ¿sabes qué? Obviamente que se venden libros, ebooks digitales en la Argentina hace mucho tiempo, pero no se impuso. O sea, creo que en un momento había como un temor de que es el fin del libro en papel porque llega el Kindle. Yo tengo amigas o amigos que capaz que son muy lectores, entonces de vacaciones, que es cuando uno por lo general más puede leer, se llevan, claro, si te querés llevar 4 o 5 libros, se dificulta meter 4 o 5 libros en una valija y en ese sentido puede ser práctico el Kindle, pero después, a los que les gustan determinados libros, se los compran para tener. Yo en general cuando me voy de vacaciones, que nunca me voy mucho tiempo, nuestros trabajos precarizados, uno no es que ya nadie se va 3 meses de vacación. No, claro. Capaz me llevo el que estoy leyendo uno más y si me quedo manija, compro donde estoy y aprovecho para leer algo que, no sé, algo que no tengo en casa. Sí, algo más local del lugar donde vas, sí. Yo ni tengo Kindle igual, en mi vida. No, yo tampoco, no me gusta nada. Sigan ese ejemplo, no compren Kindle, hace mal. Bueno,
me decías recién detrás de cámara, y era una de las cosas Sí. las que quería que me cuentes, que estás escribiendo un libro. O sea, Sí. en algún momento más pronto, más lejano, los libros de Daniela Saig van a estar acá en Hernández. ¿De qué va? Yo ya sé un poquitito de qué va, pero contá. Hace muchos años, como realmente ya 5 años, que vengo haciendo una investigación sobre telenovelas argentinas, que quizás quien mira o escucha Furia Bebé, lo que ve es una columna sobre telenovelas argentinas, muy liviana, digamos, humorística, pero la verdad es que atrás de eso hay una persona que está viendo todas las telenovelas de nuevo. Claro, claro. Y bueno, durante todos estos años no pude evitar mirar esas telenovelas y tener una mirada sociológica, porque es un poco, digamos, quienes pasamos por la facu de sociales, vos entras a la facu muy piba, ¿no? 17, 18 años, Sí. depende de cuándo caiga tu cumple, y como que la mirada sociológica es como la mirada que yo tengo de todo, como es la mirada que me formateó. Entonces, bueno, miro las novelas con esa mirada, valga la redundancia, Sí. desde esa óptica. Y fui tomando algunas notas, hago la columna desde 2020, o sea, ya hace muchos años, pero yo siempre miré telenovelas desde niña. Entonces hay novelas que... ¿Solas o acompañadas? No, Bueno, sola. Ok. Sola porque mi familia es muy intelectual. Claro, No no, se eso, ve. eso era de... Claro, No, mi mamá no le parecía para nada que yo mire telenovelas. Claro. Las tiras así, infantos juveniles se las bancaba un poco más, Claro. porque bueno, está bien. Claro. Era No, adolescente, esas veía familias donde Rebelde se Way. veía, claro, esas Claro. familias donde lo que estaba bien mirar era tipo vulnerables. Claro, o sea, total, sí, total. Sí, sí. Esas también las veía. Veía las serias, pero Total. después veía todo. O sea, Sí. todo lo que podía ver lo veía. Incluso un poco más grande, qué sé yo, primeros años de facultad, que ya estaba YouTube. Yo seguía viendo las novelas y las veía por YouTube. O sea, me acuerdo de ver Valientes en primeros años de la facultad. Siempre estuvieron ahí y siempre tuve una relación muy íntima con todos esos productos televisivos. Y en un momento en la pandemia, creo que volví a ver, no sé, Montaña Rusa, le dije a Male, che, hagamos una columna de esto. Me dijo, dale, re. A Male también le gustan las telenovelas. Y bueno, y hace todos estos años que todos los viernes, al principio hacía una columna, una novela por semana, después ya... Bueno, empezar a amortizarlo un poco Claro, más claro, y lo hago tiene que en rendir. varias entregas. Pero bueno, la verdad es que siempre estoy viendo una telenovela argentina con muchísima atención, tratando de buscar momentos que estén buenos, anotando cosas, pensando cosas. Y en un momento surgió la posibilidad de empezar a escribir un libro, que era un poco también para toda esa investigación, como objetivarla, ¿viste? Pero la verdad es que el libro poco tiene que ver con las columnas que hago en la radio. Es sobre el mismo tema, digamos, es sobre telenovelas argentinas, pero tiene más que ver con, bueno, una mirada sociológica de las novelas, pero es una mirada peronista. Digamos, porque es vos, un poco... vos dijiste hace poco, en una nota que diste en la radio hace un par de meses, que lo que notaste fue que las novelas de aquí, por lo menos de Gasoleros en adelante, cuentan como la historia del progreso de las mujeres. No, mucho antes te diría. ¿De Mirá, antes? si mirás, Ok. Rosa de Lejos es una novela de 1980, Sí. pero la versión original, que es de Celia Alcántara, que era un radioteatro, que era Simplemente María, del 67, no, es de tele, es de 67, pero Celia Alcántara escribía radioteatros anteriormente. Sí. Es la historia de una piba, en el caso de Rosa de Lejos, que es la versión que más conocemos. Leonor Benedetto viene muy pendejita, viene del campo a la ciudad en busca del progreso. Y hay muchas novelas que tienen esa estructura, incluso los radioteatros de 1939 hasta que arranca la televisión, tienen que ver con eso. Tienen que ver con el progreso de las mujeres, tienen que ver con el progreso de las clases subalternas y también con la cuestión costumbrista y de la vida cotidiana de la clase media. O sea que sí, yo creo, en
enérgicamente que las novelas narran eso. Y también que ponen a las mujeres y a las clases subalternas en un lugar de protagonismo que ningún otro producto televisivo o audiovisual o radial había tenido en general. No hay productos que narren eso, sí las novelas. Y por eso creo que las novelas han sido siempre un producto como muy... ninguneado. Sí, y no mirado por los grandes análisis de las ficciones, ¿no? Como siempre las novelas son como chotas. Sí, no obstante, igual, o sea, coincido, pero también, que lo habrás notado, la novela como formato, siento que es algo súper transversal, ¿no? O sea, porque que lo ve todo tipo de gente en el sentido de que llega a muchas clases, o sea, la novela, porque, digo, lo pueden estar mirando en una familia de clase media, de clase alta o de clase baja. O sea, como que siento que esa potencia no la tienen quizás todos los formatos. No, pero hay algo del cómo se mira eso. O sea... Para vos se mira de forma distinta. Antes, ponele, Gasoleros es una novela así clave, como un parteaguas, por el modo en que está contada la historia, por qué historia cuenta, por cómo es el personaje de esa heroína, que es clave, y que ahora si querés charlamos de eso. Y también porque técnicamente cómo está grabada es súper novedoso hasta ese momento. Se graba como no se había grabado nada antes, ¿no? Tiene una calidad de imagen, de sonido, de todo. Gasoleros es la primera novela que la clase media mira toda junta a las 9 de la noche y que no era una cosa como medio vergonzosa. Okay. Años antes. Yo creo que la gente también miraba Muñeca Brava, sí. Pero bueno, era medio vergonzoso decir que veías Muñeca Brava, no ser. así Gasoleros. Claro. Y ahí como que aparece, hay un tiempo donde hay algunas novelas que ya no tienen como una cosa así medio vergonzosa. Gasoleros, Campeones, después los unitarios que eran como más cool, vulnerables, culpables, locas de amor, todas esas, Trátame Bien. Sí. Esas son más cancheras. Pero la tira diaria, y sobre todo la tira del mediodía, siempre estuvo pensada para mujeres y mujeres que estaban en sus casas a la 1 de la tarde, mujeres amas de casa. Entonces, como el público de esos productos era un público no súper formado, no de un nivel educativo súper alto y todo, que también todo eso a chequear. Totalmente. Hay mujeres que hicieron carreras universitarias y después por cuestiones económicas o cuestiones de organización hacia dentro del matrimonio, se quedan haciendo trabajo de cuidado en su casa. Pero por eso yo creo que las novelas siempre fueron como un producto muy ninguneado, porque era para mujeres. Totalmente. Bueno, va a ser un libro interesante. Yo estoy muy tomada con esto. Escribiste una nota hace poco. Daniela ha escrito muchas notas igual, si quieren ir a chequear en Anfibia, en Cosecha, recomendables. Pero hace poco salió una en Página 12, Sí. Cristina Modo Dios. Sí. Hablemos un poco de eso, hablemos un poco del presente político que nos tiene acá un poco a los tironeados y tironeadas. Primero, había una parte que resalté en particular, que vos traes una idea de Rancière, el filósofo, que es su definición de momento político, que voy a citar un poquito, que dice, él dice, la política empieza cuando se produce un desacuerdo radical sobre quién puede hablar, quién cuenta y quién tiene lugar. Cuando aparece una voz que no está habilitada para existir en el espacio público, hay un quiebre. Bueno, está todo el tiempo presente este tema de la voz, había sido la movilización. El cristinazo. El cristinazo, Sí. donde de repente nos sorprende, ¿no? Como ese audio ahí llenando como el espacio que por lo menos que algunas personas, muchas estábamos ahí ese día en la plaza, y que fue un fenómeno interesante, ¿no? De la voz de Cristina sonando. Pero antes de meterme con eso, pensaba, vos sentís, capaz que nada que ver, pero que estamos en un momento en el que quizás hay cierta ausencia o carencia de voces que irrumpan, o sea, que está todo como medio homogeneizado, como que no hay voces que sobresalgan desde el llano, digo, no. Yo creo que, mira, hay una cosa muy... Sí creo eso, la respuesta es sí, pero ¿por qué? Creo que antes, sobre todo en momentos más amables en términos económicos, durante el kirchnerismo, bueno, el gobierno de Alberto tiene como no sus altos y sus bajos, la pandemia, todo un montón de otros problemas, pero
En otros momentos, donde cierta clase media, más intelectual, no tenía los problemas de guita concretos que tiene hoy en día, había más espacio. O sea, es muy concreto lo que tengo para responderte. Había más espacio para militar. O sea, a mí me pasaba, a mis amigas les pasaba. Mis amigas sociólogas todas militaban, pero militaban súper orgánicamente, o sea, real. Y otras amigas mías que no son de la facultad, que las conozco un poco más así de la vida, todo el mundo cercano a mí militaba. Entonces había un montón de gente con tiempo para pensar cosas. Si vos estás todo el tiempo o laburando o viendo cómo conseguir más laburo para pagar las mismas 3 politudeces que pagabas antes, el espacio para pensar la política es menos. Entonces, me parece que en este tipo de gobiernos, como lo fue en los 90, todo se achata. Porque el resolver el cotidiano te consume todo el tiempo del mundo. Entonces, creo que un poco pasa eso. Después creo que lo que sucede es que hay unas tecnologías del Estado, financiadas por el Estado, al servicio de callar voces opositoras, lo que le pasó a Julia Mengolini. O sea, Sí, los ejércitos de trolls, las operaciones. Pero digo, lo de Julia, Julia es una periodista súper conocida, fundadora de Futurock, pero digamos, de Julia para abajo también está pasando eso, ¿no? Un montón de militantes que son en las redes, que es el espacio de discusión actual, que también que son acallados. Mismo a mí me pasa, yo no tengo Twitter, porque las 3 veces que dije alguna cosa, el antisemitismo que se me viene encima, yo soy judía, el antisemitismo que se me viene encima es tremendo, entonces no estoy ahí. Entonces no participo de la discusión política de Twitter. Bueno, entonces, si cuando empezamos a hablar un poco, lo que se viene es un backlash total, y la gente se hincha las bolas. Y me parece un poco, o sea, me parece terrible, pero lo entiendo. O sea... Sí. Hay que tener espalda en términos concretos materiales y en términos emocionales, qué sé yo. Coincido totalmente. Me parece que por eso también es quizás tan importante o más importante que nunca un poco el rol de la dirigencia, ¿no? Porque también me parece que ahí cuando todo empieza a complicarse... que haya una dirigencia sólida, que te esté diciendo, che, bueno, vamos, es por acá. Bueno, por lo menos la pata emocional, la pata moral te la puede llegar a devolver. Yo lo que siento es que hay un nivel de que la moral está muy baja. O sea, estamos como que... Porque a veces uno se pone a pensar, obviamente que ya sé que no es... no garpa mucho el pensamiento como negativista y qué sé yo. Pero bueno, por momentos decís, hace poco entrevistamos acá, vino un físico, filósofo, nada, crack total, Gastón Giribet, de otro palo totalmente, es un tipo que estudia agujeros negros, o sea, bueno. Y en un momento, cuando charlamos un poco sobre el gobierno actualmente, lo que está haciendo con la ciencia, de financiando, él dice que no hay discusión posible con ellos porque no son pares epistémicos. Y dije, total, tiene un punto. Sí, claro. Y digo, un poco eso te anula la posibilidad de creer que hay un diálogo posible. No hay un diálogo posible. O sea, no, eso es terrible, pero eso es un problema que hay que resolver. Claro. Porque gobiernan. Digamos, me acuerdo que al principio, cuando estábamos en época de campaña o un poco antes, cuando empieza a aparecer Milei como una figura fuerte que se perfilaba, no a presidente, yo la verdad que no... No la viste. Tardé en ver que esto podía ocurrir. Pero cuando se perfilaba como una figura que iba a participar de la conversación pública más seriamente, había como una mirada. Yo hago una columna en El Destape. Háganse los rulos. Háganse los rulos, sí. Es de sociología y género, pero también a veces es humorística o más liviana, qué sé yo. Y a veces era como, bueno... No vamos a responderles cada cosa que digan porque son unos mamarrachos, pero después, cuando esta gente gobierna el país, ya no queda otra que hablar con ellos. Y es muy difícil, coincido totalmente con lo que planteaba este físico, de que sí, estamos en epistemes distintos. Sí. Pero bueno, hay que hablar con ellos porque yo no creo que incluso... si gana el peronismo en 2027,
yo no creo que ellos se vayan a dormir a la casa. No, parece que se han consolidado como una extrema derecha que Sí. vino para quedarse, por lo menos por Sí. un tiempo. Sí. No, o sea, la dirigencia. Yo creo que Sí. los militantes de ellos son personas que no militaron nunca en su vida Sí. y que ante la derrota electoral puede ser que se vayan a dormir a su casa, pero los dirigentes no. Cuando ya participaste un poco de esto y venís de gobernar y qué sé yo, nadie se va a la casa. Claro. Che, bueno, para ir casi que entrando a la línea, a la recta final, no sé. Recién decías ahí al pasar que las redes son como el espacio de debate actual. Sí. Es lo que es la realidad, lo sabemos. Vos, bueno, no es para hacer futurismo, obviamente, pero ¿ves ahí una herramienta de cambio o de conmoción del discurso real? Yo ya sé, bueno, lo que se dice que Milei ganó por las redes, qué sé yo. Yo no sé hasta qué punto es cierto eso realmente, de que solo ganó por TikTok. No, sí creo que hay algo muy fuerte que tiene que ver con el algoritmo, que es que, mira, por ayer me pasó que Instagram, antes de dormir hago lo que no hay que hacer, que es mirar Reels. Dicen que es lo peor peor que sí, puedes bueno, hacer. eso hago, Sí. lo peor que puedes hacer. Hago así, tucu, hasta que me desmayo. Bueno, pero te desmayás. Pues yo no puedo hacer eso y no me duermo más, o sea. Yo hago eso un buen rato. Y me apareció que nunca me había aparecido contenido libertario. Mira. Y claramente, si vos estás todo el día consumiendo eso, es otro país. Entonces sí creo que el algoritmo es clave. El nivel de fragmentación del discurso, el nivel de fragmentación de la realidad. El algoritmo de ellos es un país, el nuestro es otro. Y eso genera una cosa de reforzar que estamos en epistemes distintas. Yo no sé si ellos ganaron por las redes. Creo que el gobierno de Alberto fue bastante choto. Creo que veníamos en un montón de cuestiones bastante mal. Y también el discurso del odio prendió mucho. Digamos, no estábamos en una isla, digamos. Ya veníamos viendo el avance de las ultraderechas en un montón de lugares del mundo y de la región. Y hay algo de ese discurso mesiánico que prende muchísimo. Digamos, incluso lo vemos en el crecimiento de ciertas iglesias. Sí, claro, va de la mano. Bueno, en Brasil es un gran ejemplo de eso. Sí. Y yo, digamos... No, porque perdón, ¿por qué te hacía la pregunta? Porque a veces siento, o sea, no voy a renegar del lugar importantísimo que tienen, y para mí siento que la derecha a nivel mundial ha logrado un manejo de las redes mucho más inteligente, me parece, obvio. que los progresismos, por decirlo de alguna manera. Pero sí siento que, no sé si tendrá que ver con la pandemia, con lo pospandemia. Julia Mengolini en su libro habla mucho de la pandemia, que me parece que es un capítulo re interesante porque es algo que todavía no tenemos demasiado quizás masticado, qué sé yo. Sí, hay como una idea ahí de que la pandemia ocurrió y después volvimos como si fue, como ahí hubo una caja negra, eso ocurrió, listo, y como que uno, y como que sociedad como saltamos del inicio de marzo de 2020 al 22, como, y no, claramente el impacto de la pandemia fue enorme. Pero lo que yo siento es que estamos alejados de la vida real y analógica a niveles que nunca había sentido. Y yo sospecho que un poco, si queremos retornar de alguna manera, hay que volver a ocupar los espacios, o sea, físicos. ¿Vos coincidís con eso? Sí, mira, te voy a contar una cosa. Hace un tiempo, yo te contaba hace un rato, fuera del aire, que yo vivo en Villa del Parque. Me mudé hace poco con mi compañero y somos, sobre todo Pablo, mi compañero, le gusta mucho cocinar, invitar gente, y toca la guitarra y canta, y todos esos planes. Hace un tiempo, cuando nos mudamos, hicimos como una fiesta de inauguración. Ya hacía frío, entonces Pablo hizo 6 ollas de guiso. Invitamos a nuestros amigos a comer guiso, todos traían vinos, entonces como más o menos a nivel económico estábamos como empatados. Quedó vino en mi casa para 3 fiestas más. Y el grado de emoción de amigos, y también amigos, compañeros de trabajo, como invitamos mucha gente. Al día siguiente recibí audios de personas conmovidas.
por la invitación a comer, por una pequeña caricia de ven y te invitamos. Sí. Incluso cuando mandamos como así por WhatsApp, che, hacemos esto, como las invitaciones, la respuesta era, che, pero hay que pagar entrada, como una dificultad grande en entender que lo que había ahí era solamente una invitación súper afectuosa, como, no hay que pagar entrada, no, vení, te traigo un vino. Como ahí ya pesqué que algo pasaba. Después en la reunión hubo algo ahí como medio mágico que yo hacía mucho que no sentía, como eso. Al día siguiente muchos mensajes muy conmovidos de personas que hacía 1.000.000 de años que nadie las invitaba a nada lindo. Está bien, yo no voy a ser diputada, nadie acá es un líder político. Pero parece que es una muy buena anfitriona. Eso sí. Pero lo que te digo es que sí veo algo de la pandemia para acá, que estamos mucho más para adentro, todos en términos de... Por un lado, en términos que estamos todos laburando muchísimo más para pagar las mismas cosas, como decíamos al principio, pero también como una cosa de retracción, de retiro hacia la esfera totalmente privada. Entonces, cuando aparecen estas cosas, a mí me llamó mucho la atención, muchos mensajes, audios, tengo no voy a decir quién es, pero un compañero de un laburo, un audio donde realmente se le quiebra la voz, o sea, algo ocurre ahí. Sí. Bueno, porque te demuestra lo roto que estamos. Lo roto que estamos, pero que al mismo tiempo la necesidad del encuentro sigue estando. La necesidad del encuentro primitivo, de juntarse alrededor de una olla de guiso, de tocar una guitarra y compartir un tema, existe todavía. Sí, hubo algo ahí como de rito, como de encuentro con una cosa como más... Pero yo creo que no es hacia atrás, ¿eh? No es que tipo, hay que volver a los viejos encuentros en las unidades básicas. Yo creo que no es hacia atrás. Yo creo que hay que lograr alguna síntesis entre lo viejo, vamos a decir, entre cómo nos organizábamos políticamente antes. Digamos, las redes sociales son parte de nuestra vida total, o sea, ya no hay escisión posible. Hay un documental muy lindo, es La fabulosa vida de, y un nombre propio que ahora no me puedo acordar, que es de un pibe que tiene una enfermedad degenerativa y se va quedando cada vez más fuera de la esfera pública y cada vez más enclaustrado en su casa y tiene una vida tremenda a través de Minecraft, creo, o un juego de esos. El pibe tiene amigos, tiene una novia, ayuda, o sea, toda una vida que su familia desconocía que tenía el pibe a través de la compu. A través de las redes, pero te quiero decir, yo no creo que las redes sean esencialmente malas y que hay un cuco ahí. No, para nada demonizar esa herramienta. Claro. Creo que hay que encontrar una síntesis ahí que no funcione. Sí creo que es muy peligroso lo que sucede con el algoritmo, porque hay como una idea de que las redes y todo son el libre mercado. Te muestran lo que de ninguna manera. Está súper aparateado, como está súper aparateado Twitter. Es mentira que ese es el debate democrático. No, de hecho lo que charlábamos con Julia muchísimo es que incluso a nosotras que estamos muy cerca de Julia, yo tardé bastante en enterarme, como que a mí tipo el algoritmo no me lo mostraba. Me enteré porque me escribió otra amiga para decirme, che, ¿viste lo que pasó? No sé, ¿entendés? Como... Entonces, hay ahí unas ilusiones de libertad, unas ilusiones de democracia, unas ilusiones de libre mercado, de espacios no regulados, y creo que son solo eso. Eso no sé cómo se resuelve, pero es por ahí. ¿Qué pasó con las nuevas canciones? ¿Qué está pasando? O sea, digo, la situación de la interna del peronismo es ya sabida, no hace falta decir mucho más al respecto, pero... Bueno, pero se acomodó bastante. ¿Se acomodó? Bueno, hasta donde... ¿Viste cómo es lo de las listas? A esta hora... Sí, porque lunes 21 de julio a las 3:05 de la tarde, por esta hora parecería ser que se acomodó bastante, que está ahí... Movimiento Derecho al Futuro, que es la fuerza de Axel, la Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa y la compañera Malena Galmarini. Bueno, parece que armaron ahí las listas para la provincia con candidatos de los 3 espacios. A mí no me asusta tanto, la verdad, la interna. O sea, siempre hubo interna en el peronismo. Mis papás militaron a Cafiero hacia adentro de la interna de Carlos, que ahora volvió con todo.
de Carlos Saúl y Cafiero, mis viejos militaron acérrimamente a Cafiero. Y después, bueno, el que gana gobierna, el que pierde acompaña y nos calmamos todos. No sé, a mí no me parece tan grave, siento que hay como una cosa ahí. Creo que hay como una dificultad para reconocer algunos liderazgos que no son totales. Cristina es la conducción, claro, pero hay un montón de otros compañeros, el caso de Axel desde ya, el tipo ganó 2 veces la provincia de Buenos Aires, es un cuadrazo. Durante la pandemia, no sé, como tiene que haber unos reconocimientos ahí, si no es como... Sí, creo que un poco a muchas personas, esto ya lo digo a título personal, no en nombre de la librería, por supuesto. Yo todo lo que dije es a título personal. No, que a algunas personas un poco se nos rompió un poquito el corazón, que yo sé es un poco ingenuo, cómo funciona la política ya sabemos, pero uno veía la figura de Cristina como lo que es la figura de Cristina, es una cosa que ya ha trascendido todo lo posible. Claro. Pero también depositamos en Axel, bueno, un poco, no sé, el futuro, como uno le quiera decir, como un cuadro, porque digo, también se van armando cuadros y el trasvasamiento generacional tiene que existir en algún momento. Entonces, como que un poco la sensación era que se estaban peleando papá y mamá. O sea, a todos nos pasó, digamos. A mí no me gusta que Axel se pelee con Cristina. Yo los amo a los dos. O sea, yo soy peronista de la cuna al cajón, todo eso, digamos. Pero también entiendo que son personas y que tienen sus roscas y sus mambos y también... la política es compleja, la conducción es compleja, la situación de Cristina actual es absolutamente... Es la conducción, es la líder, eso creo que nadie está discutiendo eso, pero también está presa. Si Cristina quisiera ser candidata a lo que sea, yo la voto, pero con todo, con las 2 manos, con todo, la militamos toda, pero Cristina ahora no va a ser candidata y tenemos que hablar de las posibilidades reales que tiene el peronismo o en general la oposición para sacar a este tipo. Yo creo que la prioridad número 1 de todos los que nos interesa un poquito, ni siquiera te digo la política, un poquito la patria, es sacar a este chabón. Entonces, bueno, hay que elegir un candidato que mida, que tenga posibilidades de ganar, que tenga un plan para reconstruir todo este desastre. Sí, que genere consenso. Sí, qué sé yo, como... No sé, viste, como yo a veces escucho unas cosas muy nimias, no, pero él, cuando el otro llegó, lo miró mal. No, vieja, escuchame, se prende fuego el país. Si lo miró mal, no importa tanto, es más lo de que se prende fuego el país. Bueno, eso pudre también, digo, porque eso también se escucha, llega, ¿no? Porque estuvo y no le habló y hubo un silencio durante tanto tiempo, la gente se harta un poco de eso, o sea, la gente tiene necesidad. Igual yo creo que la dirigencia, por lo menos lo que estamos viendo ahora con las listas de la provincia, un poco estaban viendo eso, digamos, porque seguro que Máximo, Axel y Massa tienen 1000 quilombos entre ellos, pero bueno, se sentaron ahí, se juntaron, creo que se juntaron en la casa de Axel, hicieron las listas, todo, y hay una lista de unidad. Después, hoy escuchaba a un compañero que decía, bueno, no es una lista de unidad, es una lista conjunta. Bueno, claro, vieja, pero van juntos, dale, hay que ganar las elecciones. Nada, yo como en ese sentido soy un poco bilardista. Hay que ganar elecciones, hay que sacar a este chabón, después vemos. Algunos compañeros creen medio todo lo contrario, ¿viste? Como, no, bueno, primero hay que pensar el plan, no sé qué. Yo en este punto te digo, cualquier cosa es mejor que este tipo. Claro. No otra derecha, no el PRO, digamos, obviamente. ¿Entendés lo que te digo? Como cualquiera de los nuestros es 1.000.000 de veces mejor que lo que sea de ellos. Bueno, Danila Sayeg en Librería Hernández, nos despedimos, hasta la próxima. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Y revisen el canal, hay un montón de entrevistas y charlas interesantes, o supuestas, donde tratamos de ser interesantes. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias, Gracias Danila. a vos. Muchas gracias.